me olvide porque eh, me dejan el correo en el chat, porfi. O sea, el correo, el root, que se me olvida después pasar esa lista. Ay, a ver, el 6. Las medidas cautelares, sí, porque el profesor me había hablado de medidas cautelares y como no los vi en el 5 dije, Y el 7 salidas alternativas, perfecto. Ya, súper bien. Ya, vamos haciendo ciertas precisiones. Sé que es harta materia, ya me habían comentado que eh, es harta la cantidad, creo que ahí estaban bastante perdidos. Necesito sí conocer ciertas cositas de la evaluación de los chiquillos no sé si es la sección uno, 2, no sé con qué número están, pero no de los chicos porque con el profesor Rejola me dijo que la evaluación en general ustedes pueden apoyarse con su código y todo. Los otros chicos, la otra sección, les indicó el profesor la evaluación es escrita, oral, con código, sin código, ¿cómo funciona? La evaluación es escrita y sin código. Mm. Eligieron, no mentira. Bueno, aquí hay entonces dos estrategias que tenemos que aplicar dependiendo del tipo de evaluación que vamos a rendir, ¿ya? No es lo mismo rendir una evaluación oral que una evaluación escrita. Ya todo eso va pasando por las metodologías de estudio. Entonces, ¿cómo estáis, Naya? Hola, ¿Cómo estáis? hola, bien, gracias. Qué bueno. Entonces los lineamientos con los que ustedes van a estudiar van a ser diferentes, ¿ya? Vamos a hacer el paralelo para que cachemos al tiro cómo ordenarnos con la materia. Yo la materia que voy a pasar es la misma, porque derecho procesal es lo mismo, es como que les pase juicio ejecutivo. Da lo mismo si tengo aquí estudiantes de 10 profes diferentes, el juicio ejecutivo es uno, está regulado en el Código de Procedimiento Civil, así que no tiene mayor complejidad. Lo que sí va a diferenciar va a ser la estrategia con la que van a estudiar. ¿Me dan un segundito? Oye, mi gato está tan verbalizado. Estoy gritando en la puerta. Em, ya, perdón. Ven, venga, ándate al balcón. Ya. Entonces, lo que vamos a distinguir son las estrategias, ¿ya? Para los chicos que rindan la evaluación escrita y con uso de código, no perdemos tiempo memorizando cosas, ya esa es la base. Por ejemplo, bueno, con alguna ya nos conocemos, yo le he contado, yo preparo exámenes de grado. Generalmente la preparación de un examen oral es muy distinta a la preparación, por ejemplo, que hago a veces con chiquillos de la Universidad Andrés Bello o del Adolfo Ibáñez que rinden como exámenes escritos. Entonces hay ciertas cosas en las que yo no recomiendo detenerse. A mí no me interesa que ustedes se sepan de memoria definiciones y cosas así, si el instrumento de evaluación que vamos a usar es con código en mano. Si ustedes trabajan con código en mano, el resultado de aprendizaje que tenemos que lograr es la aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted pueda ir en la materia que iba a ir leyendo, vaya entendiendo, situando todo esto en un mapa y lo más importante, vaya marcando los artículos que van apareciendo. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Que usted pueda ocupar el código como una guía, como un mapa. Entonces, si en la prueba me preguntan por la prisión preventiva, digo, me tengo que ir a tal artículo y sé dónde ubicarme en el código. Entonces, usen el código, códigos impresos, códigos digitales, pero úsenlo, ¿ya? Otra consejo en común, usen el código ambos, ¿ya? Están bien los manuales, también los apuntes, también los PPT, perfecto. Pero CESAL, y siempre digo a los chiquillos, es el código. Mi mejor forma de estudiar procesal es el código, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Dame un segundito, Naya, que se me va a ir la onda. Y para los chiquillos que dan el examen sin uso de código, a nosotros nos interesa poder entender el procedimiento. Si usted entiende el procedimiento, si usted puede recordar de los principios al menos dos o tres, que son cosas que podrían ir apareciendo en la evaluación, es lo más importante, porque cuando las pruebas son escritas, pero sin uso de código, nos vamos a ir a poder llevar una estructura. Entonces vamos a ir aplicando ambas cosas en general, procesal, en cuanto a todos los procesales que hemos hecho, lo más complejo es hacer la bajada de la materia, ¿ya? Sirve mucho ir a ver juicios, vayan a ver controles de detención cuando tengan un minutito y todo el día ahí en Rondizoni. No es nada muy agradable de ver, no sé, a mí en lo personal, penal no es mi área de mucho interés. He tenido la mala suerte cuando voy a ver controles de detenciones, pelean, vomitan.
Para mí no es nada muy agradable de ver, pero hay gente que eso le apasiona. Ya tengo colegas que les encanta eso le da un gustito a penal. Ya vayan a ver controles de detención, a veces igual son graciosos, no es que sea chistoso, pero pasan hartas cosas. Ya penal tiene harta arista, es bien entretenido y es súper práctico, por sobre todo porque de repente nosotros sabemos que familias privadas, ya, una cosa menos que puedo ver. Acevedo, nos han dejado clásicos, así que vayan a ver controles de detenciones porque todo lo que nosotros hablemos se entiende mucho más cuando ustedes están ahí, discuten las cautelares, discuten la legalidad de la detención, aprovechen, ¿ya? Naya, ahora sí, cuénteme. Artículos importantes. Los vamos a ir señalando a medida que les vaya como mostrando el proceso y yo les voy a decir, ya chiquillos, este artículo, como avisarle que vayan marcando, ¿ya? Porque son Ya, hartos, son hartos ya. y vamos a ir avanzando como en las etapas. Em, ¿Qué cosas sí yo manejaría tanto ambos cursos? Sí o sí, buscan 140 la prisión preventiva. Perdón, 190, 140 con prisión preventiva sí o sí. Ya eso es como pregunta de examen de grado, pregunta de procesal penal, es algo que van a ver en las audiencias, eso está todo el rato. Así que ojo con esa parte de la materia. Vamos a partir con un esquema. Ya yo me apoyo harto con la pizarra. De hecho, eso estaba viendo que funcionara mi lápiz. Denme un segundito. Que todas las clases peleo conectando. Ya ahí se conectó al tiro este bendito lápiz para poder pasar esta materia. Pero eso en distinción a los cursos, chiquillos. Luego, si tuviéramos una evaluación oral, obviamente vamos a ir cambiando la metodología. Igual por la extensión, la cantidad de estudiantes que son, no sé si vayan a tener evaluaciones orales, pero, pero ahí obviamente vamos a ir cambiando un poquito esta metodología. ¿Ya? Pero para efectos de una evaluación escrita, estas son las cositas que nos importan. Sé que están agobiados por la extensa cantidad de materia, ¿ya? Para que respiren un poquitito. En procesal penal, la diferencia, por ejemplo, de procesal civil, no va tanto por la memoria. Ya no es tanto como por decir, ay, el requisito de parte, plazo para... No, va más como entender quiénes intervienen, la forma en la que pueden intervenir. Es bastante dinámico. Así que vamos bajándole un poquitito a esta ansiedad. Si bien es un ramo complejo, no puede ser entretenido, tiene sus aristas dinámicas y de verdad que en la medida de lo posible vayan a ver los controles de detención. Igual es entretenido. Se sacan fotos ahí en el tribunal, como litigando. Hay personajes en TikTok, es todo ahí en Rondizoni, es bien entretenido. Ya, vamos a partir básico. Y básico me refiero, antes de hablar lo que es procesal penal, no sé qué, quiero que veamos la estructura del procedimiento penal. ¿Ya? Después nos vamos a meter a hablar de la historia, pero hagamos una bajada, traigamos esto a la vida real. Recuerden, por ejemplo, vamos haciendo un paralelo, ¿ya? Cosas que no sabemos, busquémoslas desde cosas que sí sabemos. Se desconectó. Un segundo. Acuérdense de los juicios civiles, que eso es algo que ya sí vimos. En un proceso civil, juicio ordinario mayor cuantía en particular, vamos a ver que hay etapas, ¿cierto? Etapa de discusión, etapa de conciliación, etapa de prueba y etapa de fallo o sentencia. En el proceso penal también vamos a tener etapas, ¿ya? Así que vamos dándole estructura a esto desde la base. Un segundo, se me volvió a desconectar. Lo ocupo para la pizarra. Denme un segundito. Ahí volvió. Muy bien. Esto me pasa en todas las clases. Etapas. Vamos con la primera etapa. Uy, la vamos a llamar etapa de investigación. Ustedes ven lo que yo estoy, la pizarra, ¿cierto? Sí. Ya, súper. Entonces, la primera etapa va a ser la etapa de investigación.
Esta es como la primera pregunta que nos hacen en procesal penal, como ¿cuáles etapas tiene? La primera etapa la llamamos etapa de investigación. Vamos a irnos moviendo un poquito a la derecha. Segunda etapa, la vamos a llamar etapa intermedia. Y ya vamos a ir explicando qué trámites se comprenden en cada una de ellas, sin perjuicio que no alcanzamos a verla toda en la materia para efectos de esta evaluación, pero más adelante vamos a ir avanzando un poquitito más. Etapa intermedia, entonces. Y por último, la etapa del juicio oral. Cosas básicas. En estos procesos intervienen dos tipos de tribunales, ¿ya? Juzgado de garantía y juzgado oral en lo penal. Ya, entonces tenemos dos tipos de tribunales competentes, pero que van a ir haciéndose parte en diferentes etapas aquí del proceso. ¿Cómo partimos la etapa de la investigación y es hasta dónde vamos a llegar en la materia? Hay que distinguir si hay una detención o no hay una detención, ¿ya? Si hay detención, vamos a estar en un supuesto de flagrancia o de orden de detención. Y aquí vamos a tener que iniciar con la etapa de el control de detención, que tiene por objeto discutir la legalidad de la detención. Eso pasa en los controles de detención. Ustedes llegan, van a tener a la persona, la van a sentar, no sé qué, la hacen individualizarse, eso dura 1 kilo, porque como los memes que han visto Acevedo, Acevedo, empiezan a preguntar el correo, todo, no tienen, entonces dura 1 kilo, la verdad, esa parte. Una vez que termina esto, empiezan efectivamente a formalizar la investigación y a discutir lo que es la legalidad o no de la detención. Entonces le preguntan a la defensa si se le informaron de sus derechos, si Carabinero al momento de practicar la detención le informó de sus derechos, si tuvo malos tratos, si fue, no sé, golpeado. Entonces discuten si hay una legalidad de detención y luego discuten lo que es las medidas cautelares. Y eso es lo que pasa si nos vamos a un control de detención. De lo contrario, si no hay detención, igualmente vamos a estar en la etapa de formalizar la investigación. Entonces se formaliza la investigación. Ah, y antes que se me vaya la onda, les tengo un apunte, quizá ustedes lo tienen, pero si no lo tienen, se los mando. Los esquemas de Tirant, no sé si han visto que Tirant Leblanc se saca de repente como esquemas, tengo el de proceso penal, el más actualizado que tengo, no más actualizado el 2022, pero incluye la reforma de la ley 21.394, que fue una reforma del 2021, entonces está relativamente bueno, se los voy a mandar porque esta materia, yo les he dicho harto código, pero harto esquemita, harto ahí rayar, así que con eso vamos a andar súper. Recuérdenme por fin al cerrar, se lo mando a los delegados porque lo tengo en WhatsApp. Entonces, para mandarlo por acá, abro WhatsApp web y puedo. Entonces, formalizar la investigación. ¿Qué actos va a contener? Esto, chiquillos, como previa a empezar a pasar la materia detalladamente. Quiero que tengamos estructura. Primero, se formaliza la investigación y ¿en qué consiste esto? Es la comunicación que va a hacer el fiscal, el Ministerio Público al imputado, donde le vamos a indicar los hechos por lo que los vamos a investigar, la calificación jurídica, la calidad del imputado, si fue autor, si no sé qué, y el estado en el que estaba el delito. También en este acto podemos solicitar las medidas cautelares, tenemos que fijar un plazo de investigación y se pueden pedir salidas alternativas sí, como salidas alternativas para la causa, pero hasta esto, hasta la audiencia de juicio oral, pero nos vamos a detener en ello al final, porque yo sé que la otra sección no las alcanzo a ver, pero nunca está de más tampoco aprenderlas, ¿ya? Dejamos entonces pendiente con esta materia en particular que vamos a conversar de las medidas cautelares y las salidas alternativas. Nosotros tenemos que de alguna manera poder acreditar la vinculación que tiene el imputado con el delito, ¿ya? Y esto, ustedes lo van a ver en la práctica, es bien, a mí una vez me pasó algo muy gracioso, porque estábamos en un control de detención y
Efectivamente había un video, ya esto fue como en una copé, con una cosa así, y había un video de que, claro, entraron a robar. Ya entraban a robar, pero la cámara era bastante mala, entonces uno veía dos gallos vestidos de negro y es como difícil decir, ya, es la persona que está sentada aquí, porque en verdad un gallo todo tapado vestido de negro podía ser cualquiera de nosotros encapuchados, o sea, no tenía mucha fidelidad de ese video. Era muy probable que fuera otra persona, entonces estaba más o menos complejo acreditar que fuera el mismo sujeto. ¿Y qué pasó? Dicen así como que robó unas cosas de comida y robó, no sé, una cerveza o un licor. Y el imputado se enoja tanto y toma el micrófono porque empieza a hablar. Yo no hice eso, no sé qué. Y ahí se enoja. Y la magistrada le dice así como, guarde silencio porque cualquier cosa que usted diga se va a ocupar en el juicio, porque ya estaba con su defensor al lado. Y el defensor así como, no, él no se acredita la participación, todo bien. Y él, no, ya, y se indigna. Y toma el teléfono y dice, no, porque están diciendo que yo robé cerveza y yo ese día cuando entré y no robé cerveza, yo entré y robé Red Bull porque yo no soy alcohólico. Y el defensor se agarra la cabeza, así como, ya, está bien, él estaba defendiendo que él no era alcohólico, perfecto, pero contó que entró, que salió, que robó Red Bull. O sea, yo no robé cervezas, yo robé Red Bull. Y todos como ya. Entonces era él el que entró, o sea, Requete reconoció. Así que em, pasan cosas. Por eso es súper importante poder vincular la participación de la persona en el delito y la gravedad del mismo, porque aquí hay un principio súper importante que es la proporcionalidad. Entonces, cada vez que evaluemos medidas cautelares, tienen que ser proporcionales a la gravedad del hecho cometido. Lo vamos a ir discutiendo. Para pasarnos a la etapa intermedia, vamos a ver que una vez finalizado el plazo de investigación, se puede dar sobreseguimiento al imputado, ya puede ser definitivo o temporal. Se puede pasar con no perseverar, que es una facultad que tiene el Ministerio Público, y podemos pasar a la etapa de acusación. Si se acusa, entramos a la etapa intermedia con lo que es la audiencia de preparación de juicio oral. En la audiencia de preparación de juicio oral, valga la redundancia, se prepara el juicio oral. Se define la prueba a rendir, podemos discutir las convenciones probatorias, se excluyen los medios de prueba. Cuando lleguemos a esta parte vamos a ver por qué podemos excluir ciertos medios de prueba. Y se da el auto de apertura de juicio oral. Y aquí ya nos pasamos al tribunal oral en lo penal y se da propiamente tal el juicio oral. Alegatos de apertura, se rinden la prueba, se dan alegatos de clausura, deben deliberar para ver si van a dictar una resolución de absolución o de condena y citan audiencia de comunicación de la sentencia. Esto, bueno, la etapa de juicio oral, entonces, juicio oral. Esto, según esta estructura, vamos hoy día a ver hasta la etapa de investigación, que es lo que nos compete, cerrando con las medidas cautelares y las salidas alternativas. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo? Súper. Denme Sí, un pequeño segundito para ver si puedo sacar el esquema al tiro y lo vamos proyectando y lo dejo aquí en Teams. Déjenme súper que me gracias. pare aquí. Un segundito que está cargando. En particular, ¿qué es lo que más les ha costado de la asignatura? Que es mucha materia. Como la forma, a mí lo que me cuesta un poco es como sintetizar un poco la materia porque es demasiado. No, sí es harto. Bueno, de hecho, nuestro trabajo hoy día es efectivamente sintetizar en el rato que tenemos lo más posible antes del lunes. Por eso igual fui filtrando ciertas cositas que uno ya va teniendo cierto ojo y dice, ya, esto es más probable que pregunten, esto menos. Por ejemplo, bajo ningún evento dejaría fuera la prisión preventiva. Requete preguntada. ¿Y les dijeron sus próximas evaluaciones cómo van a ser también escritas?
¿O no La han verdad, hablado de eso? no han hablado Urrejola todavía se de eso, supone que oral. pero se supone Escuché que la- ya... ¿Aló? Ahí escucho, ahí sí. Sí, la primera con el profesor Urrejola es escrita y la segunda me parece que es oral, pero la verdad es que se tiene que confirmar. Ya, súper. Bueno, ahí quizás ya nos vayamos separando entre las secciones, porque si una sección sigue oral, otra sección sigue escrita, ahí cambiar toda la metodología, pues ya tenemos que trabajar unos con interrogaciones, a otros podemos simular prueba escrita, entonces ahí quizás nos vayamos separando. Pero en este en particular, y como tenemos prueba el lunes, teníamos que vernos sí o sí hoy día, chillos. A nosotros Ya, del otro profe no nos han dicho nada, pero yo escuché de muy buena fuente que la primera evaluación es escrita y la segunda es oral, y eso es por orden de, del área del derecho, de la dirección de... Así que la segunda es oral, o debiera ser oral, salvo que el profe logre convencer lo contrario. bueno, ahí va dependiendo, pues, va dependiendo, pero si fuera oral, podemos interrogar en todo evento, así que también para que se queden tranquilos con eso. Si tuviéramos prueba oral, empezamos a trabajar con interrogaciones para prepararnos bien. Ya, voy con el esquema y queda en el chat. Me gusta harto a mí esta editorial. Yo creo que ustedes igual la conocen, los códigos anillados, todas esas cosas. A mí me gusta. Esta editorial, siento que sacan buenos proyectos. Yo he trabajado también con esta editorial, así que encuentro que me agradan sus apuntes y en general estas cosas son bien ordenaditas. Ya, si ven, tiene todos los títulos, parte con la introducción al proceso penal, ya. A ver, esta cuestión como historia del proceso penal es importante, sí, que ustedes puedan distinguir lo que era el proceso inquisitivo y el proceso nuevo, la reforma al proceso penal. No podemos profundizar en eso, chiquillos, porque de verdad necesito irme a los intervinientes, las etapas, las cautelares. Ya, pero eso es un tema de lectura. Bueno, partamos con... Sí, yo creo que con los principios los vamos a rápidamente ir abordando. Yo estoy a dos apuntes, chiquillos, para ver los PPT de uno, del otro y que no se me vaya pasando nada. Así que ya, la introducción, las generalidades. ¿Ven que tiene aquí como un esquemita para diferenciar el proceso penal con el proceso civil? Está bastante resumido. La historia, el sistema inquisitivo, cómo era antes. Las fases o etapas del proceso penal es lo que acabamos de ver en esa pizarrita que les proyecté. Entonces pueden ver las fases orgánicas, o sea, cómo se va desarrollando este proceso, las normas penales, ya criterio, estas cosas como que está bien leerlas, pero ya esto es como más informativo, chiquillos. Ahora aquí, garantías constitucionales relativas al proceso penal. Aquí sí nos detenemos. Hay principios básicos del proceso penal. Obviamente partimos con el clásico, que es el debido proceso. ¿Ya? El debido proceso lo vamos a ir encontrando en distintas, no solo tiene una característica constitucional, sino que ustedes también lo van a ir encontrando en convenciones, en tratados internacionales, o sea, aquí el debido proceso es la línea de todo procedimiento, ya sabemos tanto civiles como penales. Por eso dice aquí que lo llaman la garantía de las garantías. Todas personas tienen derecho al debido proceso, pese a no existir una disposición constitucional. ¿Dónde lo encontramos? Más bien en el artículo 19, número 3. No lo llama debido proceso como tal, pero sí se refiere a este derecho como de defensa de las personas, em, al juicio previo.
Y bueno, aquí dice que el debido proceso funciona como una garantía indeterminada. ¿Por qué? Porque no podemos dar una definición como tal del debido proceso, sino más bien es que uno debe darle el contenido a esta norma. Pero ¿qué cosas nos puede dar ciertas luces de a qué nos enfrentamos cuando estamos ante un debido proceso? Vamos a estar ante un proceso previo que esté legalmente tramitado y la ley debe señalar un procedimiento y una investigación racional y justa. O sea, si tenemos estos dos elementos, podríamos estar hablando de garantías mínimas para poder encontrarnos frente a un debido proceso. En este sentido, vamos a tener ciertos derechos que son fundamentales, ¿ya? El derecho a lo que nosotros llamamos, no tanto en Chile, pero sí como a la tutela judicial, que es el derecho de nosotros pedir al Estado, al organismo jurisdiccional, que se tutelen o se garanticen nuestros derechos. Esto también muy vinculado al acceso a la justicia, el derecho a un juez natural y a la defensa. Entonces, ¿en qué resumimos este derecho? El derecho a un juicio justo, que incluiría un tribunal independiente e imparcial, por supuesto, un carácter contradictorio del proceso de igualdad de ambas entre el acusado y la acusación, o sea, que podamos sostener esta contradicción y tengamos cierta igualdad entre la acusación y el acusado. Por eso el derecho de defensa es tan importante. Publicidad del procedimiento, reconociendo las limitaciones de cuando podemos hacer un procedimiento más bien reservado y un plazo razonable y sobre todo la presunción de inocencia. Ya aquí nosotros sabemos que partimos desde la base de que todos son inocentes, salvo que se pudiera probar lo contrario. ¿Qué derechos implica esto? Primero, el derecho de defensa, o sea, toda persona tiene derecho a contar con defensa del, ¿cómo se llama? Con defensor. Toda persona tiene derecho a contar con defensor. Entonces, desde esta línea va a ser un proceso legalmente tramitado y una investigación justa. Primero, tribunal imparcial e independiente, un juicio previo con derecho a defensa. Esta defensa tanto técnica como una defensa material. El juicio debe ser público, oral, concentrado y continuo, y además prima la presunción de inocencia. Dentro de los principios, que no sé si están aquí, principios básicos, tenemos juicio oral y público. ¿Ya? Ninguna persona puede ser condenada o penada ni sometida a alguna de las medidas de seguridad, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado en conformidad a las normas. ¿Qué quiere decir que el juicio oral y público es un derecho inalienable? O sea, yo no puedo renunciar al derecho, no puedo venderlo, no tengo disposición sobre ese derecho. Y la inmediación también es súper importante porque los jueces van a fallar en medida de lo que ven y conocen. Entonces, ¿qué significa este principio de mediación? Significa que la magistratura tiene que estar presente en todo acto. Esto es lo que llamamos la prueba viva. Entonces, si van a declarar testigos, el juez que dicta sentencia debe haber presenciado la declaración de testigos. Por eso los juicios orales, chiquillos, son eternos a veces. Hay juicios que duran 10 audiencias, porque no puede ser como que el juez que conozca a los testigos, después no, este se fue de vacaciones, ahora este va a tomar la otra. No, es la inmediación, tiene que estar presente. La persecución única. Decimos que no puede, esto es lo que conocemos como el non bis in idem, no puede una persona ser perseguida por el mismo hecho, el mismo delito, entre la misma situación, 2 veces. Nadie puede ser castigado 2 veces por un mismo hecho. Entonces, este procedimiento por este delito se ve una sola vez. El principio del juez natural, y esto es súper importante, chiquillos, y en marco de una elección presidencial, yo les diría que es una garantía a la democracia o apreciación personal. Principio del juez natural. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino los tribunales que señalan la ley. O sea, se protege esta garantía a que nosotros no podemos decir, ah, mira, aquí vamos a armar una inquisición.
y te van a juzgar. Ya los sistemas democráticos modernos, constitucionales, consagran esto. O sea, el tribunal que señala la ley es el órgano jurisdiccional que tiene la jurisdicción, ¿ya? Para poder juzgar, como dice el artículo 76, de las causas civiles y criminales. Que es súper importante también, el tribunal se tiene que hallar establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. O sea, no es que alguien cometa un delito y digamos, ah, ya, armemos un tribunal para el parricidio, sino que el tribunal tiene que estar establecido y sentado desde mucho antes. Vinculado también con el artículo 19, número 5 de la Constitución Política de la República. Nos da qué cosa seguridad jurídica. La persona va a saber desde antemano cuál es el órgano jurisdiccional que lo va a juzgar. Entonces, crea cierta estabilidad en el sistema, donde nosotros podemos saber, ya, si yo cometo este delito, sé que el control de detención voy a tener que ir al, al juzgado de garantía que va a conocer, por ejemplo, del control de detención. Principio de exclusividad investigativa del Ministerio Público. El Ministerio Público es aquel organismo que dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. O sea, es como la manifestación del poder de persecución que tiene el Estado radicado en el Ministerio Público. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? No van a haber otros órganos de investigación. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con las policías? Las policías intervienen en el proceso penal, pero ayudando o auxiliando en facilitar la investigación, pero al órgano que le corresponde la investigación y la persecución es al Ministerio Público. Por eso, ustedes van a ver muchas causas que, no sé, pues si a alguno de ustedes le robaron el celular en la esquina y evidentemente no pasó nada. ¿Por qué? Porque hay ciertos casos que es difícil realizar la persecución y que le corresponde probar el hecho es al Ministerio Público. Él tiene que investigar, él tiene que perseguir. Y bueno, muchas cosas van a terminar en órdenes de no perseverar porque evidentemente son, no sé, una persona que pasó encapuchada, tiró un celular y salió corriendo, va a ser difícil dar con esa investigación. Principio de legalidad de las medidas restrictivas de libertad también no se puede. Ay, chiquillos, ojo que aquí están saliendo artículos, ¿ya? Los principios estamos aquí en marco del artículo 5 del Código Procesal Penal. No se puede citar, arrestar, detener, ni someter a prisión preventiva, ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de la libertad a ninguna persona, sino en los casos y formas señaladas por la Constitución y las leyes. Esto va mucho más allá de principios penales, o sea, ustedes han estudiado constitucional. ¿Qué pasa si yo privo a una persona de su derecho a la libertad de movimiento, de desplazamiento? ¿Qué pasa si llegan ahora a mi casa y me toman detenida, no me comunican nada, no me leen mis derechos, sino que me voy y paso 30 horas detenida? ¿Qué recurso procede, chiquillos? Cuando ¿Puedes la, repetir? El de nulidad. Más que nulidad, porque todavía no tenemos una sentencia, sino que yo les estoy diciendo arbitrariamente, entró alguien a mi casa, policía, no sé, me detuvo. Pero podemos solicitar el de nulidad a través de un juicio. Tenemos Ya, que denunciar. Espérate, ¿cómo se llama? Es que se me fue la idea. pero Pero todavía no hay un juicio. ¿Qué harían ustedes si una persona es privada injustamente de su libertad? Y esto, chiquillos, se vio mucho, discutible, ya yo no tomo ninguna postura, solo les enuncio que en contextos de cuando fue como el estallido social y las marchas y todas estas cosas, hubieron muchas personas detenidas y hubo una gran, se utilizó mucho este recurso. Y les Pero a digo, ver, lo que se ve, de los derechos humanos. habeas ya, pero se corpus, ve en las cortes de apelaciones. ¿Cómo se llama? habeas corpus, ¿Salí por ahí o no? el recurso del paro. Amparo. Entonces, esto está bien, es una garantía penal, pero ustedes pueden ver que está protegido constitucionalmente. Tenemos derecho a la libertad de desplazamiento. Entonces, se puede discutir si estaba bien, si estaba mal, la verdad me da lo mismo para estos efectos, pero a lo que yo voy es que en esos contextos se utilizó muchísimo el recurso de amparo. Si ustedes, cuando yo quería mostrar recursos de amparo en clases, me voy a noviembre del año 2019, hay un montón. ¿Por qué? Porque en cierta medida van a discutir si esta persona está legalmente o no detenida, porque habían ciertas personas que si bien pueden estar detenidas,
hay que distinguir si hubo un delito, si pasamos a control de detención o no, si se respetaron las horas que una persona podía estar detenida. Entonces, para que ustedes vean que hay cosas que se protegen también en marco constitucional. No sé si alguien mencionó también, por ejemplo, el recurso de protección, y aquí distinguimos las garantías constitucionales del artículo 19. Si tienen que ver con la número 7, que es la libertad de desplazamiento, nos vamos al recurso de amparo. Si son otras garantías constitucionales, derecho de propiedad, igualdad ante la ley, nos vamos al recurso de protección. ¿Ya? Que es súper importante. ¿Qué implica esta legalidad de las medidas restrictivas de libertad? Que yo solo puedo restringir la libertad de una persona en la forma señalada por la Constitución y las leyes, o sea, de la manera que a mí me autorizan para poder restringir la libertad de una persona. ¿Cómo deben darse las medidas cautelares? Artículo 122. Siempre por resolución judicial fundada. Siempre. Es un cumplimiento de la garantía penal de la legalidad. ¿Qué quiere decir esta garantía penal de la legalidad? Dice, bueno, no lo voy a leer en latín, chiquillos, pero dice que no hay pena sin una norma anterior que fije esta pena. O sea, yo no puedo dictar o imponer una pena sin una ley previa. Por eso, ustedes van a ver que hay hechos que no son sancionados con la misma ley. Aquí tiene que ver un poquito la retroactividad penal. ¿Qué pasa, chiquillos, con la ley Emilia, que hubo en contextos de conducción en estado de ebriedad? A la persona que cometió el delito en la ley Emilia no fue sancionado bajo las penas de la ley Emilia, porque para que se aplique una pena, esta debe estar establecida por una ley con anterioridad a la perpetración del delito. Entonces, lo mismo que, no sé, por la ley Zamudio, a estos chicos no pudimos aplicarles esa pena, porque son leyes que se crearon con posterioridad. De ahí en adelante, todas las personas que infringieran sí podían ser castigadas con las penas de la ley Emilia, por ejemplo. Entonces, tiene que estar con anterioridad la pena fijada por ley. Esto también lo vamos a materializar en la audiencia de control de detención, como ya hablábamos, porque si se detiene a alguien, el juez de garantía tiene que controlar la legalidad de esa detención. Ya. Principio de protección de la víctima. Dice que el Ministerio Público está obligado a velar por la protección de la víctima en el procedimiento, en todas las etapas del procedimiento penal. O sea, no se extiende como la representación procesal de la víctima, porque ojo que el Ministerio Público no defiende a la víctima. El Ministerio Público defiende al Estado. O sea, el Ministerio Público materializa los intereses del Estado de velar por el bien jurídico protegido por la figura del delito, pero no por la víctima. Yo no busco la reparación de la víctima, sí la protejo. La víctima denuncia un delito, pero como Ministerio Público tenemos que velar como por el bien mayor, que es el bien del Estado de proteger estos bienes jurídicos. Entonces, la representación procesal de la víctima no es a través del Ministerio Público. Para eso existe la figura de la querella, pero ya nos vamos a ir a los intervinientes. Y bueno, el derecho de defensa del imputado, tenemos que tener o distinguir cuándo adquirimos esta calidad del imputado. En sentido estricto, va a tener derecho de defensa desde que adquiere la calidad del imputado. O sea, una vez que se reconoce este derecho por parte del ordenamiento jurídico. El imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación en el procedimiento dirigido en su contra. O sea, desde acá una persona, una vez que se dirige una primera actuación en su contra, decimos, ya, esta persona es imputada y tiene derecho a tener defensa jurídica. ¿Puede establecerse su propia defensa jurídica? Sí. Si no la tiene, no puede renunciar a defenderse y el Estado tiene derecho a que el Estado le proporcione uno. Ya. En general, el principio de presunción de inocencia, que es súper importante en nuestro derecho, o sea, aquí no hay una prueba negativa, por así decirlo. No es el imputado el que tiene que decir que no lo hizo, sino que corresponde al Ministerio Público acreditar la participación del imputado en el delito. Pero yo no tengo que defenderme ante a decir, no, o sea, la defensa obviamente apunta a eso, pero no es mi carga. No, yo no parto desde la base, no, tú eres culpable, te vas a ir a la horca, tienes que probar, no. ¿Ya? Aquí se parte presumiendo que la persona es inocente. Esto es súper importante en materia penal. Entonces, vamos a ver un esquema en general de quiénes son sujetos procesales e intervinientes en el proceso penal.
Sujetos procesales, o sea, sujetos de la relación procesal, el tribunal, el Ministerio Público, las policías, el imputado, la defensa, la víctima y el querellante. ¿En qué manera intervienen desde que realizan cualquier gestión en el proceso? Vamos a tener al fiscal, representando obviamente al Ministerio Público, al imputado, al defensor, a la víctima y al querellante. Un segundito que quiero ir en esta materia. Bueno, vamos caracterizando cada uno de ellos. Estoy buscando como dónde lo tengo más resumido para no detenerme tanto en esto. Bueno, el Ministerio Público, partimos aquí con la noción de Ministerio Público, es el órgano encargado de la persecución penal, ¿ya? ¿Dónde lo vamos a encontrar regulado? En la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional también que regula al Ministerio Público. ¿En qué consiste su labor? Dirige en forma exclusiva la investigación de delitos, o sea, el único órgano que investiga es la Fiscalía. Eso es súper importante. Bueno, va a tener ciertas organización y atribuciones que nos dice el artículo 84 de la Constitución, que una ley orgánica constitucional determina las funciones y atribuciones del Ministerio Público. Pero en general, ¿qué es lo que va a hacer? Decíamos, ¿dirige la investigación? Sí. ¿Ejerce la acción penal pública? Sí. Y debe velar por la protección de la víctima, iba a decir la víctima, de la víctima y de los testigos. Déjenme ir filtrando como qué cositas más tenemos que ir sacando del Ministerio Público. Ya, porque no me voy a detener tanto, chiquillos, como en la administración orgánica de la Fiscalía. Ya no tiene mucho sentido. O sea, quizás la idea es que lo conozcan, pero para efectos de aplicación de esta materia no tiene mucho sentido detenernos ahí, obviamente, en virtud del tiempo. Déjenme irme a otro. Ya. Entonces, Ministerio Público. Veamos qué pasa con las policías. Las policías pueden ser, en su lugar, PDI, carabineros, gendarmería, son sujetos procesales importantes porque van a materializar la investigación. O sea, ¿a qué organismo le compete el ejercicio de la persecución penal? Es al Ministerio Público. ¿Y a través de qué órganos puede realizar investigación? A través de las policías. Entonces, ¿cuál es la función de las policías en el procedimiento penal? Yo les iba a ir avisando los artículos, vamos al 79 del Código Procesal Penal. Dice que tiene que auxiliar al Ministerio Público en las tareas de investigación y debe llevar a cabo las diligencias necesarias para cumplir con los fines previstos en este código. En este sentido, tiene que actuar conformidad a las instrucciones que le dirigen los fiscales. Carabineros de Chile dice que en el mismo carácter de auxiliar del Ministerio Público tiene que desempeñar las funciones previstas en el inciso precedente cuando el fiscal a cargo así lo dispusiera. O sea, van a materializar de alguna manera a instrucción del fiscal la investigación que deben realizar. Tienen que ejecutar también las órdenes judiciales. Si nos mandan por orden judicial a allanar un inmueble, ellos son los encargados de ir y ejecutar la orden. Y obviamente le deben obediencia a su superior jerárquico. Van a tener que deber de dar información y llevar un registro, tienen que prestar auxilio a la víctima y también detener en casos de flagrancia. Por eso, en marco de una detención, nosotros, ¿qué podemos hacer? Retener hasta que llegue la policía competente para poder detener a una persona. Déjenme que voy filtrando. Bueno, y otra cosa súper importante es que realizan los controles de identidad y también
reciben las denuncias. Eso también es muy, muy importante. Tribunales. ¿Qué tribunales intervienen? Los tribunales con competencia penal. Juzgado de garantía. Y tribunal oral en lo penal. Ay, oral en lo penal. El juzgado de garantía va a tener por efecto, como obligación, cautelar las garantías de los intervinientes. O sea, viene a ser una primera revisión en marco de que las garantías de las personas que intervienen en el proceso penal se encuentren, como que se encuentren resguardadas como corresponde. Es un tribunal unipersonal, a diferencia del tribunal oral en lo penal. Y el juez de garantía va a ejercer control sobre la actividad investigativa que realiza el Ministerio Público. Dame un segundito, por favor. Ahí sí. Eso respecto a la competencia, bueno, en cuanto a la competencia del juzgado de garantía. Ahora, el tribunal oral en lo penal, dentro de la composición del tribunal, va a ser un tribunal colegiado, ¿ya? ¿Qué significa que sea colegiado? En la práctica, que cuando usted vea un tribunal unipersonal, es un juez, juzgado de garantía, de repente el juzgado civil, los juzgados de familia y un magistrado adelante. Tribunales colegiados, vamos a encontrar más de un magistrado. O sea, en el tribunal de lo penal encontramos la figura de los tres jueces. Este tribunal conoce del juicio oral, entonces no interviene como el juez de garantía en todo el procedimiento, sino que solo recibe la competencia que deriva del juzgado de garantía mediante lo que llamamos ese auto que yo les mostré, auto de apertura de juicio oral. O sea, con eso se abre el juicio oral y el tribunal va a saber de qué pruebas tiene que conocer y cómo va a conocer del juicio oral en sí mismo. Bueno, este se encuentra regulado obviamente en el Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? Del 17 al 21 del COD, si les interesara profundizar en su composición. Pero esto igual es como, más que nada, materia de ¿cómo se llamaba esa asignatura de normas comunes? No, de... ¡Ay! De procesal orgánico. Luego, tenemos imputado y defensa como otros sujetos procesales. El imputado, o cuál va a ser el rol del imputado aquí en el proceso, no vamos a decir que es como el objeto de la persecución, sino que el nuevo proceso penal y con todas las garantías que este conlleva, lo vamos a ver como un interviniente. O sea, es un sujeto más. Y en este sentido tiene igualdad de condiciones para poder defenderse dentro del proceso. Cuando vamos a hablar de lo que es una calidad del imputado, el artículo 7 nos dice que las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, este código y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer a la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible, desde cuando, lo habíamos mencionado antes, desde la primera actuación en el procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Entonces, en esos casos estamos hablando de la figura de un imputado. Tiene obviamente derecho a defenderse. Esta es una defensa que ya les había dicho, material y técnica. O sea, es la posibilidad que tiene este imputado de desvirtuar esta acusación que se hizo en su contra y cómo la vemos materialmente con este conjunto de derechos, herramientas que él va a tener para poder defenderse, y técnica es que cuente con un especialista. O sea, ¿quién defiende a un imputado? Un defensor penal, un abogado. ¿Cómo va a tener o vamos a materializar su derecho de defensa? Por ejemplo, el que haya un juicio previo, una única persecución, que no se puede presumir la responsabilidad natural, que sea ante un juez natural, la presunción de inocencia, o sea, todas aquellas cosas que habíamos hablado que resguardan este derecho al imputado a defenderse.
Estoy viendo como... Voy, de verdad, chiquillos, filtrando para que podamos ir avanzando. Entonces, un poquitito de paciencia, porque efectivamente es harto y nos vamos deteniendo en las cosas que son esenciales. Dentro de estas garantías y en marco de la defensa es que el defensor no puede ser privado del contacto con el imputado. O sea, aquí hay un lineamiento súper directo entre lo que es defensor y lo que es imputado. Y bueno, en todo evento tiene derecho a contar con su defensor. Ahora, la víctima. ¿Qué pasa con la víctima y qué pasa con el querellante, que son otras figuras? ¿Quién es la víctima? Obviamente es la persona cuyo derecho se lesiona por medio de este delito, se ve vulnerada por este delito, es el ofendido por el delito, ¿ya? Es el titular entonces de este bien jurídico protegido que pudo haber sido, no sé, por ejemplo, la integridad, o pudo haber sido que se protegiera, no sé, por ejemplo, su derecho a la vida, o sea, cualquier bien jurídico que estamos protegiendo que se ve vulnerado o traspasado por la comisión del delito. ¿Quién vamos a establecer como víctimas? Ojo que este sería otro artículo que yo marcaría, el artículo 108, que nos va a decir que las víctimas van a ser la víctima, el ofendido por el delito, y también nos permite, en el caso de que éste no pudiera ejercer los derechos que en este código se otorgan, a quien también consideramos víctima, al cónyuge, conviviente civil o a los hijos, a los ascendientes, conviviente, hermanos y adoptado o adoptante. ¿Por qué? Porque víctima del delito podría ser, por ejemplo, una persona que se cometió un homicidio en su contra, entonces evidentemente esta persona no va a poder ejercer los derechos que le competan como víctima en el juicio. ¿Y quién va a poder seguir como sucederlo en este ejercicio de sus derechos? Puede ser el conviviente, los hijos, los ascendientes, descendientes. ¿Qué derechos va a tener esta víctima? En primer lugar, puede recibir la información del juicio, tiene derecho también a ser oída, también tiene derecho a ser protegida. Ya lo que hablábamos del artículo 6 habla de la protección de la víctima, que también era una función del Ministerio Público que habíamos nombrado anteriormente. La víctima como tal, recordemos que no es representada por el Ministerio Público. El Ministerio Público es una función estatal, ¿ya? Pública. La víctima, si quiere, porque ¿qué va a pasar, chicos? El Ministerio Público va a calificar el delito, va a pedir penas, va a pedir cautelares, pero esto no es el abogado de la víctima. No es que yo le diga, oye, no, pide prisión preventiva porque no. ¿Quién puede representar procesalmente los intereses particulares de la víctima? La figura del querellante. ¿Ya? El querellante es aquella persona que presenta una querella en representación de la víctima o en general. Entonces, siempre se puede querellar. ¿Ya? Y el querellante, bueno, puede ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero. Yo, por ejemplo, la otra vez interpuse una querella de unos papás en representación de un niño. Ya en este caso el niño había sufrido una lesión que había, bueno, en marco de un delito. Y esto obviamente se hizo la denuncia, inició el Ministerio Público, pero nosotros interpusimos la querella por los papás en representación del niño. Pero esto manteniendo obviamente la calidad de víctima. Bueno, ¿quiénes también pueden querellarse? Algunos servicios públicos, como por ejemplo el servicio de Mejor Niñez, porque tendrían esta obligación. Y hay quienes no van a poder querellarse conforme al 116 del Código Procesal Penal, ya sea por delitos de acción pública o privada, por ejemplo, los cónyuges, a no ser por el delito que hubiera cometido contra el otro o contra sus hijos, o por delitos de bigamia, los convivientes civiles, a no ser también que haya cometido un delito en mi contra o en contra de los hijos, y en general los consanguíneos. Bueno, pueden comparecer a audiencia como querellante, puede oponerse a peticiones y realizar peticiones también, o sea, pasan a ser un litigante más. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? O como obligaciones que tienen que formar
participación activa en el proceso, sino se va a entender que se desisten o pueden abandonar también su querella. Eso en cuanto a las figuras que forman parte del proceso penal. Quiero ver si podemos entrar al procedimiento. Vamos bien, chiquillos. De momento se va entendiendo. Yo sé que es harto. Sí, Van quedando dudas, algo por ahí que esté complejo o no. O bien, yo tengo una pregunta. dígame. Mira, respecto a la querella, porque viendo este esquema general, ahí dice sujetos procesales y ahí sale, bueno, el tribunal, el Ministerio Público, las policías, el imputado, la defensa, la víctima y el querellante. Lo que yo no, o sea, como que me queda cojo un poco, porque si bien es cierto, como tú mencionaste, el Ministerio Público representa al Estado por el delito que se ha cometido y pretende como la persecución penal y la sanción propiamente tal de la persona que infringe la vulneración de derechos, por así decirlo. Entonces la víctima en este caso no está representada por el Ministerio Público, sino que es como una consecuencia del proceso que el Ministerio Público que tiene que protegerla a ella y al testigo, ¿cierto? Sí. Entonces, la víctima, si quiere ser representada, tiene que ser a través de una querella por el querellante. En este caso, puede ser, como tú dijiste, un ascendiente, un descendiente, el cónyuge, los hijos, etcétera. Pero lo que no me queda como muy claro en qué momento el querellante puede presentar como una acción, o sea, en el mismo juicio lo tiene que ser paralelo. Eso es lo que no entendí. Ah, ya. Súper, sí. Lo que pasa es que tenemos que distinguir que van a haber ciertos juicios que van a empezar sobre todo por la denuncia, ¿ya? Entonces, ¿cómo puede hacer el querellante? Puede adherirse a la acusación del Ministerio Público o puede presentar su acusación de manera particular. Entonces puede que yo realice la denuncia y presento la querella y con eso inicio la causa, o puede que la causa inicie por el Ministerio Público y yo me adhiera a la acusación que está haciendo el Ministerio Público. Mm, ya, esa era la parte que no había entendido, gracias. Denme un segundito que dejé de compartir porque voy a compartir un resumen que tengo hecho en un PPT para que podamos abordar un poquito la parte de la estructura. Espérenme que abra, por fin. Fernanda, pero el plazo para Bien. poder presentar la querella particular, ¿cuál es? Espérenme un segundito, un segundito. Un segundo que se me puso negro esto. Un segundo. Habilitar edición. Ya, ahí sí que quiero compartirles el Código de Procedimiento Civil. Un segundo, mi computador está. Ah, es porque lo tengo enchufado. Vámonos a la parte que habla de las querellas. Procedimiento civil, procedimiento penal. Les comparto pantalla y aclaramos al tiro aquí. Ya, vámonos al artículo 112, cuando esto abra.
Téngale paciencia. Tengo 200.000 ventanas abiertas y Teams hace bastante lento el... Pero esto para que lo puedan ir marcando ustedes mismos en su código. Vámonos al 112. Aquí se están tratando las normas relativas a la querella. Y aquí hablan de la oportunidad. Más que un plazo, es una oportunidad para querellarse. Entonces, abordémoslo desde la idea del querellante. Párrafo 7. Artículo 111. La querella puede ser interpuesta por la víctima, su representante legal o su heredero o testamento. Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? ¿Quién también se puede querellar? Cualquier persona capaz de parecer en juicio domiciliada en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en la misma que constituyeran delitos terroristas, delitos cometidos ya. Los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas le otorguen expresamente las potestades. Por ejemplo, como ya habíamos mencionado, el servicio de mejor niñez. Oportunidad para hacer valer una querella. Podemos presentar la querella en cualquier momento, mientras el fiscal no declare cerrada la investigación. Recordemos que una vez que termina el periodo de investigación que les había mencionado, pasábamos a lo que era la etapa intermedia. En esa oportunidad, esto que está entre medio de la etapa de investigación y etapa intermedia, el fiscal podía hacer cosas. Podía, por ejemplo, sobreseer, podía acusar o podía no abandonar, podía dictar su orden de no perseverar. Y con ello declara cerrada la investigación. Una vez que se cierre la investigación, ya no puedo querellarme. Entonces, una vez que se cierra la investigación, precluye esta oportunidad para poder presentar la querella. Entonces, yo puedo presentar la querella de manera autónoma o puedo presentarla una vez que el juicio ha iniciado, como ya les decía, por el Ministerio Público, adherirme a esta idea y ahí presentar mi querella. Pero todo esto hasta antes de que se declare cerrada la investigación. Admitida tramitación, el juez la remite al Ministerio Público y el querellante puede hacer uso de sus derechos. ¿Se entiende? Sí, Bueno, y gracias. aquí más abajo tratan los requisitos de la querella, que son como los requisitos formales, súper parecidos a los requisitos de una demanda, en qué casos puede no ser admitida la querella, si se rechaza la querella, también hay ciertos recursos que proceden en materia civil, el desistimiento, los derechos del querellado frente al desistimiento, el abandono de la querella y los efectos del abandono. Eso en materia de querella. Ahora les comparto el PPT. Bueno, este PPT es en parte de mi emprendimiento que tenemos con ahí unos amigos y él elaboró este PPT y me lo compartió. Así que muchas gracias porque lo hizo de manera resumida para un trabajo que estaba haciendo él y lo voy a ocupar de apoyo para poder ir sintetizando porque sé que me estoy extendiendo y nos quedan unas cositas por ver, entonces me voy a ir demorando harto si lo vamos em, viendo del código. Ya, principios. Garantías, esto lo pudimos conversar, hablamos de los intervinientes, sujetos procesales, esto también lo pudimos conversar. Ven, aquí está la oportunidad de tribunal competente. Se puede presentar en cualquier momento del procedimiento mientras el fiscal no declare cerrada la investigación. Se presenta ante el juzgado de garantía correspondiente. Requisito de la querella, prohibiciones y habíamos hablado de esto. Estructura del procedimiento. Vámonos ahora sí al procedimiento penal para poder cerrar luego con las medidas del Fernanda, ¿Sí? ¿cuánto vale el PPT? No, no se venden, no se venden. Son de mis clases, pero este no es de mi autoría. Es de mi compañero. Parece que andaba conmigo ese día. Y le puso el logo de nuestra cosa, pero yo en general, chiquillos, lo tengo que decir grabado, yo en general no mando material, no porque sea súper desagradable, no mando material porque puede que a veces el material tenga, no es la idea, pero puede que tenga algún error, algún artículo mal citado, no sé qué, y he tenido en otras ocasiones problemas en evaluaciones en que han ido, por ejemplo, a reclamar, no, pero es que el ayudante me pasó este material y claro, no sé, salía mal una palabra o algo y me fue mal en la prueba porque estaba malo el apunte. Entonces, a mí me preocupa mucho ahora la difusión de materiales. Ya yo en general no mando material a menos que haya, no sé, por la otra vez le mandé un esquema a los chiquillos porque estuve en clase y lo corregí, así como lo que a mí no me parecía el esquema, hicimos todas las correcciones. Entonces, yo jamás vendería material.
Eso, punto 1. Jamás. Toda vez que ustedes no han sido estudiantes de un curso mío, yo les he pasado manuales, todo lo que tengo bajo la responsabilidad suya de corregir. Pero como estoy en este curso y tengo la responsabilidad de pasar todo actualizado, si hubiese algún error es mi responsabilidad y por eso no, en general no les comparto material que no sea tan formal como libros o manuales. Pero ustedes saben que, y nos conocemos hace tiempo, yo ningún problema de compartir materiales, jamás los vendería. ¿Ya? Así que, bueno, si prometen luego ir revisando, no acusarme, yo no tengo ningún problema en mostrarles material, pero siempre tienen que tener esa responsabilidad, ¿ya? Pero es eso, no es porque yo no quiera, es netamente para evitar esas situaciones. Etapas. Entonces, las mismas etapas que habíamos hablado al principio que les iba haciendo las flechitas. Vamos con cada uno de los momentos. Primera etapa, investigativa. Todos los trámites, audiencias donde el Ministerio Público se encuentra investigando, ¿cierto? La etapa intermedia, en la que hablábamos de que preparábamos el juicio oral, veíamos los medios de prueba, excluíamos los que no eran pertinentes, y la etapa de juicio, y era el juicio oral propiamente tal. ¿Cómo puede iniciar el procedimiento? Lo habíamos hablado por querella, por denuncia o de oficio. En estos casos, cuando inician de oficio, se da porque el fiscal comienza a investigar por sí mismo, ya sea por una investigación inicial o por encontrarse el imputado en una situación de flagrancia. O sea, aquí no habría la necesidad de una denuncia como tal, sino que bastando la flagrancia corresponde que el Ministerio Público inicie la investigación. Formalización de la investigación, que era lo que sucede en la primera etapa. Es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado en presencia del juez de garantía de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto a uno o más delitos determinados. ¿Cuándo hay que formalizar? Artículo, cuando el Ministerio Público lo estime conveniente mientras el delito no se encuentre prescrito. No siempre, chiquillos, estamos en la situación de flagrancia. A veces, por ejemplo, en marco de la ley 20.000 o tráfico, cosas así, el fiscal investiga mucho antes de que lleguemos a audiencias. Hay personas que pueden estar siendo investigadas sin conocerlo. Entonces, cuando se formaliza, el Ministerio Público, una vez que ya reúna ciertos antecedentes, permita llegar a ciertas conclusiones y decir, ya, es por acá, puede ahí recién formalizar la investigación siempre que el delito no se encuentre prescrito. La formalización es una actuación unilateral que no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el juez, ni tampoco forzada. O sea, lo que puede hacer es una formalización que la llamamos quizás arbitraria, porque el Ministerio Público elige y decide ya, ahora voy a formalizar por tal delito. Efectos de la formalización. Va a suspender el plazo de la prescripción de la acción penal. Comienza a correr el plazo del artículo 247, que es el plazo de 2 años para declarar el cierre de la investigación, y el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento. ¿Por qué? Porque si formalizo la investigación, empieza a correr mi plazo de investigación. Una vez efectuada la formalización, el juez debate y se pueden solicitar lo que son las medidas cautelares. Pueden ser cautelares personales y reales, intrusivas, van a discutir el plazo para el cierre de la investigación, van a proponer el juicio inmediato, rendir prueba anticipada, puede un procedimiento abreviado, simplificado, que son estos procedimientos especiales que conforme el sílabus ustedes les queda como al final del semestre. Y cómo va a ser el desarrollo de la audiencia, aquí ya en la etapa misma. El fiscal comunica los cargos al imputado, le relata los hechos por los cuales se investiga y la calificación jurídica. Se da un plazo de investigación, se pueden discutir las medidas cautelares y podemos ir a las salidas alternativas, que estas dos yo les marqué, que son las que vamos a hablar al final, porque entiendo que hay compañeros que todavía no las pasaban, entonces, para no hacerlos ver al principio esto. Aquí tenemos que ver las... ya, vamos a proyectar una pizarra para abordar estas medidas. Bajo su responsabilidad, lo prometen, no había visto el chat. Le voy a contar a mi colega que les gustó su PPT. Él siempre hace PPT. Me cae muy bien
Bueno, quizás tienen ayudantías con él, siempre está mandando a hacer PPT, le ponen en lo... Sí, es muy seco, es muy seco. Yo a veces lo molesto, pero la otra vez me hizo un PPT de familia. Y ya todos los términos técnicos, pero después le pone así como la ruptura matrimonial y le pongo canciones románticas, es muy chistoso. Pero si elabora buen material, sí, en general hay chiquillos que hacen súper buen material y sirve mucho hacer apuntes, hacer esquemas. Yo sé que es trabajo y tiempo que uno invierte, pero yo soy de la idea de que todo material que uno tenga tiene que compartirlo. Yo sé que uno de repente dedica tiempo y los venden y todo, pero la única forma que uno tiene de agradecer cuando uno le enseñan algo es luego enseñárselo a otra persona. Así que nosotros, siempre que podamos, vamos a difundir material. Hablemos estábamos cerrando entonces lo que es la etapa de investigación, que es hasta más o menos donde teníamos parejito ambos cursos, ¿cierto? ¿Qué pasaba en concreto? Lo teníamos aquí en esta pizarrita, formalizábamos la investigación. Comunicábamos los hechos, la calificación jurídica, la calidad del imputado, el estado del delito, solicitábamos medidas cautelares, dábamos un plazo de investigación y podíamos pedir las salidas alternativas. Vámonos a las medidas cautelares y por último las salidas alternativas, porque creo que las alternativas no las vieron en el otro curso, pero les recomiendo a todos quedarse en las medidas cautelares porque es importante. Y hablemos de la prisión preventiva. Medidas cautelares. Vámonos para acá, abajito en el PPT. Y sé que me estoy extendiendo en el tiempo, chiquillos. Si alguien tiene prisa, esto va a quedar grabado para todos, ¿ya? Igual me duele un poco la garganta ya. Medidas cautelares. Vamos a distinguir lo que son las medidas cautelares de tipo personales y las medidas cautelares que son de tipo reales. Medidas cautelares personales, artículo 155 del CPC. Chiquillos, artículo que hay que requete saberse. ¿Ya? Requete saberse, por favor, si van a ir a la prueba con código, marquen. No sé si pueden rayar su código, pero de repente ese destacado, ese marcadito, así como que se note que ese artículo lo estudiamos. 155 entonces, sujeción a vigilancia, presentarse periódicamente, la prohibición de salida del país, la prohibición de comunicación, la prohibición de acercarse al ofendido, de abandonar inmuebles y prohibiciones de presentar armas. Sé que estoy compartiendo pantalla, ventana, pizarra. Vámonos al código. Un segundito. Enumeración entonces de las medidas cautelares personales para garantizar con éxito las diligencias de la investigación o la seguridad de la sociedad o proteger al ofendido, asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones, al procedimiento, a la ejecución de la sentencia. Cata, Consulta esto del CPC, o sea, el CPP, ¿cierto? Que CPP, había sí, dicho CPP. Perdón, hago civil toda la semana. Código de Procedimiento Penal, perdón. Estoy rayada ya con los términos. Entonces, 155, algo que a mí me ayuda mucho cuando estudiamos materia así, es ponerle título a los artículos. De hecho, una razón por la que también me gusta mucho Tirant es porque Tirant, o había otra editorial que es muy buena, la Thompson, también les ponen títulos a los artículos. Entonces, artículo 155, medidas cautelares personales, ¿ya? Ese es nuestro título del artículo, para saber qué vamos a encontrar aquí. Privación de libertad total o parcial en su casa o en la que señale el propio imputado si ésta se encontrare fuera de la ciudad de asiento del tribunal. Que eso es lo que llamábamos como le dicen en la tele a veces el arresto domiciliario. La sujeción de vigilancia a una persona o institución determinada. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare. Prohibición de salir del país, de la localidad o del ámbito territorial. Prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos, espectáculos públicos o visitar determinados lugares. Prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afectar el derecho a defensa. O sea, ¿le puedo prohibir? El profe les podría preguntar, ¿les puedo prohibir comunicarse con su defensor? No, porque afecta el derecho a defensa. ¿Con qué personas determinadas les podría prohibir comunicarse? Por ejemplo, con los otros imputados. Si estuviéramos investigando un grupo,
podría prohibirle comunicarse con los otros imputados. La prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia o en el caso abandonar el lugar que compartiere con aquel. Ofendido, víctima. ¿Ya? Prohibición de poseer, tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos. La obligación del imputado de abandonar el inmueble determinado. El tribunal puede imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado el caso y también va a ordenar las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. La precedencia, duración, impugnación y ejecución de estas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva. O sea, aquí nos dice que la prisión preventiva nos va a dar una regla general. 157. Medidas cautelares reales. ¿Cuáles van a ser las medidas cautelares reales? Nos vamos a remitir a las medidas precautorias al final que estudiamos en el CPC. Dice que durante la etapa de investigación, el Ministerio Público o la víctima pueden solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto al imputado una o más de las medidas precautorias autorizadas en el título quinto del libro segundo del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son esas medidas precautorias? Son las medidas que estudiamos en marco de las medidas prejudiciales. Recuerden que en el CPC teníamos medidas prejudiciales probatorias, preparatorias propiamente tal y precautorias. Las medidas prejudiciales precautorias en marco civil tienen por objeto asegurar un resultado en el juicio. Pueden ser la prohibición de celebrar actos o contratos sobre un bien determinado, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un imputado y yo quiero, por ejemplo, prohibir que venda, yo sé que él tenía ahí un tema con unos vehículos y yo quiero prohibir que venda esos vehículos. ¿Qué puedo solicitar? Las medidas precautorias del Código de Procedimiento Civil, en particular, por ejemplo, la prohibición de celebrar acto o contrato sobre ese bien en determinado. Respecto a las medidas cautelares, estoy viendo como en qué me detengo antes de irme a la... Ah, y hay una medida cautelar especial. Tratándose de los delitos de usurpación de inmuebles, el Ministerio Público o la víctima en cualquier etapa haya sido formalizado o no la investigación, puede solicitar al juez que decrete el desalojo de los ocupantes ilegales con el auxilio de la fuerza pública, que tiene que garantizar la inscripción del inmueble y los antecedentes de la ocupación. Y tiene que citar audiencia. Ya, nulidades procesales aún no, porque eso lo vamos a ver al final. En cuanto a las medidas cautelares, distinguimos las personales y las reales, pero ¿cuál es la que tiene aquí efecto muy importante para nosotros? La prisión preventiva. Vámonos al artículo 139, párrafo cuarto, prisión preventiva. Precedencia de la prisión preventiva. ¿En qué partimos? Que toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. ¿Por qué? La prisión preventiva entonces procede cuando las demás medidas cautelares personales fueran estimadas por el juez como insuficientes. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Que la prisión preventiva la vemos como una medida de última ratio. O sea, recién cuando todas las otras medidas personales ya sé que no van a ser suficientes para asegurar la finalidad del procedimiento o la seguridad del ofendido o la sociedad. Entonces, ¿cuál es el presupuesto objetivo para una prisión preventiva? Esto es muy importante. Preguntado en todo tipo de exámenes. Primero, la necesidad de cautela. ¿Qué significa? Que la libertad del imputado signifique un peligro para la investigación, un peligro para la sociedad, un peligro para el ofendido o que amenace un riesgo de fuga. Como por ejemplo el chico que se fugó a Brasil. Imagínense. Cometo un delito y yo me fugaría, no sé, a Ibiza. Cometo un delito y me fugo a un lugar soñado. En estos sentidos vamos a decir que para que proceda cierto, las medidas cautelares personales deben no ser suficientes. O sea, debo haber analizado cada una de las medidas cautelares y estimar que con ellas no me alcanza. Permiso. Me dolía la garganta, perdón. Entonces, una vez, por eso decimos que es de última ratio.
Si ya con todas las medidas que hay, ninguna sirve, nos vamos a la prisión preventiva. De repente está usada la prisión preventiva como que a veces siempre se discute, pero esto tiene mucho que ver con la proporcionalidad. O sea, no vamos a dar prisión preventiva probablemente a una persona que cometió un delito como, no sé, bueno, no quiero entrar a catalogar delitos, pero debe tratarse de un delito de una magnitud tan alta que se justifique una prisión preventiva. Requisitos. Una vez formalizada la investigación, ojo, por favor. Si me están poniendo atención o se están quedando dormidos, en este momento necesito que vuelvan y vean aquí. A veces las palabras del código son súper precisas. Requisitos para ordenar la prisión preventiva una vez formalizada la investigación. ¿Puedo ordenar la prisión preventiva antes de formalizada la investigación? ¿Qué dice el 140? Una vez formalizada la investigación. O sea, ya nos sitúa en el espacio-tiempo desde que procedería una medida de prisión preventiva. El tribunal, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá decretar la prisión preventiva del imputado siempre que el solicitante acreditare que se cumplen los siguientes requisitos. ¿Cuáles? A. Que existen antecedentes que justifican la existencia del delito que se investigare. Primer requisito. Entonces, tienen que existir antecedentes que justifican la existencia del delito. Eso es lo primero. Entonces, por eso yo les decía que en ciertos casos vamos a ver que hay delitos que están como, no sé, por ejemplo, contamos con un video, o sea, o sobre todo imagínense cuando hay un cuerpo, ¿ya? O sea, se nos permite acreditar que existe un delito. Luego, una vez que ya probamos que existe un delito, también tienen que haber antecedentes que nos permiten presumir que el imputado tuvo participación en el delito, ya sea como autor, como cómplice o como encubridor. Y por último, que existen antecedentes calificados que permiten al tribunal considerar que la prisión preventiva, ojo con esto, es indispensable para, y aquí viene lo que yo les decía, ¿cuál es la necesidad de cautela? El éxito de las diligencias determinadas en la investigación, o sea, que el imputado sea un peligro para la investigación o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que exista un peligro de que el imputado se dé a la fuga. Entonces son tres presupuestos. El imputado resulta un peligro para la investigación, un peligro para la sociedad, un peligro para el ofendido o se puede dar a fuga. También se va a entender que es indispensable para el éxito de la investigación cuando existiera sospecha grave y fundada de que el imputado pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o cuando pudiera inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros que informen falsamente. Hemos visto casos últimamente de personas bastante influyentes en nuestra política y país en general, que se concedió la prisión preventiva, precisamente porque son personas con alto nivel de influencia y podría estimar el juez que su libertad podría ser peligrosa para que hiciera un par de llamaditas. Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para la seguridad de la sociedad, el tribunal deberá considerar especialmente cuál de las siguientes circunstancias: gravedad del hecho, gravedad de la pena, el número de delitos que se le imputar y carácter de los mismos, la existencia de procesos pendientes y el hecho de haber actuado en grupo o pandilla formando parte de una asociación o organización. De repente, si tenemos personas, no sé, porque forman parte quizás del Tren de Aragua, podríamos decir ya, es peligroso para la sociedad. También en marco de repente, no sé, un delito terrorista, también podríamos decir que sería peligroso para la sociedad. ¿Cuándo es un peligro para la seguridad de la sociedad? También los delitos tengan asignada la pena de crimen que la ley consagra cuando el imputado ha sido condenado por anterioridad al delito que la ley señala por igual o mayor pena, sea que la haya cumplido efectivamente o no. Los delitos consistieran en atentados contra la vida o integridad física de miembros de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, funcionarios de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, harto, ¿ya? ¿Cuándo vamos a considerar que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro por la libertad del imputado? Cuando existen antecedentes calificados que permiten presumir que éste realizará atentados contra aquel o en contra de su familia o de sus bienes. O sea, si yo digo, ya, esta persona atentó contra la vida de él y no logró, por ejemplo,
podríamos decir probablemente, si lo dejamos en libertad, vaya y lo vuelva a intentar. Sobre todo, por ejemplo, en aquellos casos de rencilla entre grupos. También se entiende que existe peligro de fuga cuando se desconoce su identidad, carece de documentos de identidad o de encuentra de manera fidedigna de ella, cuando se niegue a entregar dicha documentación o utilice documentos falsos o adulterados. Pasa mucho, no es un sesgo mío, sino que si ustedes van a ver audiencias de control de detención, pasa mucho, mucho, mucho que muchas personas están como sin su identificación. No tienen carnet, les preguntan RUT, no, es que no tienen RUT. Y hay RUT provisorio, no, tampoco. Es que no se acuerdan y dan un nombre medio. Y ahí obviamente el tribunal decreta estas medidas porque tienen que primero encontrar quién es esta persona, cómo ingresó al país, qué fue lo que pasó. ¿En qué casos no se puede ordenar la prisión preventiva? Artículo 141. Si las penas son pecuniarias o privativas de derecho, cuando se trate de derechos de delitos de acción privada, cuando el imputado se encuentre ya cumpliendo una pena privativa de libertad, porque no tiene ningún sentido que estimar en la prisión preventiva. Y bueno, ¿cómo se tramita la solicitud? Se puede plantear verbalmente en la audiencia de formalización de la investigación o también en la audiencia de preparación de juicio oral o audiencia de juicio oral podemos reiterar esta solicitud. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier etapa de la investigación también podemos plantear y hacer esta solicitud para ordenar la prisión preventiva. Por eso ustedes han visto, en la tele sale mucho, entra a prisión preventiva, no, luego a la casa, luego preventiva, luego a la casa, luego a la noche, luego preventiva y así, porque son medidas que se pueden ir solicitando durante el juicio y también generalmente se apelan, ¿ya? Proceden ciertos recursos en contra de aquí de de estas resoluciones, pero los recursos los vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a compartir pantalla y ya para ir cerrando, perdón, sé que me he extendido. Vamos a compartir pantalla y abordar las salidas alternativas. Ya, súper importante, chiquillos, que marquen esos artículos que les dije de la prisión preventiva, léanlos bien, llévenlos. Ya son artículos que no quiero apostar, pero yo pienso que de más sale alguna pregunta de prisión preventiva en el examen. De más, de más. No sé si alguien había levantado la manito mientras prendía la pizarra, se puso amarillo. Solo quería mandar una carita y apreté la mano. Sorry. Ya. Salidas alternativas. Resumamos esta cuestión para que no sea tan complejo para efectos del examen. Yo sé que a algunos no les entra en esta prueba, pero nada se pierde. Siempre es bueno saberlo. Salidas alternativas, entonces, tenemos la primera que es la suspensión. Ay, no sé qué le pasa que de repente deja de escribir mi lápiz. Suspensión condicional del procedimiento. Ya, chiquillos, si en algún momento les dije que no era tanta materia, pido perdón. Sí, era mucha materia. Yo dije, ya, no es tanta. Pero no, sí era, así que perdón si menosprecié su cantidad de materia, chiquillos. Era harto. La primera es la suspensión condicional del procedimiento. ¿Cómo funciona esta suspensión condicional del procedimiento? Vamos a tener dos monos aquí. Vamos a tener, por un lado, al fiscal. Y vamos a tener, por otro lado, al imputado. Y tiene que hacer, es un acuerdo, lo vamos a ver como una especie de acuerdo entre el fiscal con el imputado, pero debe ser, ojo con esto, solicitada al juez. ¿Hasta cuándo se puede pedir la suspensión condicional del procedimiento? O sea, pueden llegar a este acuerdo hasta la audiencia de juicio oral.
requisitos para que proceda. Nos podemos ir en un ratito al Código de Procedimiento Penal. Artículo 237. Artículo 237 del Código de Procedimiento Penal. Vamos a revisar estos requisitos. Bueno, si ustedes tienen el código ahí, lo pueden abrir. Yo lo tenía aquí a mano. ¿Cuáles son los requisitos entonces? La suspensión condicional del procedimiento dice que el fiscal, con acuerdo del imputado, puede solicitar al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento. El juez podrá requerir del Ministerio Público los antecedentes que estime necesarios para resolver. La suspensión condicional del procedimiento puede decretarse cuando, si la pena que pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse sentencia no excediera de 3 años. Entonces, tenemos que ver una pena menor a 3 años. Si el imputado no hubiera sido condenado anteriormente por delito o simple delito, o sea, no tiene que tener una condena. Deberíamos decir que tiene que tener su irreprochable conducta anterior. Por delito o simple delito, ojo. Y si el imputado no tuviera vigente otra suspensión, ¿ya? Entonces no puedo estar suspendido y pedir otra suspensión. La suspensión condicional del procedimiento es, no sé si alguno de ustedes se portaba mal en el colegio, pero los dejaban condicional, así como ya, si te manda una embarrada más, ya, esto es una suspensión condicional del procedimiento. Dejamos el procedimiento hasta aquí, te damos un plazo para que te portes bien y si te portas bien, se suspende definitivamente el procedimiento, no te investigan, o sea, no te acusan y llega hasta ahí. Entonces, al decretar la suspensión condicional del procedimiento, el juez de garantía establecerá las condiciones a las que deberá someterse el imputado por un plazo que determine. Una vez vi una que daban la obligación de pagar a una fundación de mascotas una plata, así como ya, pagar 50 lucas a la fundación de mascotas, portarse bien durante cierto plazo de tiempo, informar domicilio, ese tipo de cosas. Entonces, el juez tiene que establecer las condiciones a las que tiene que someterse el imputado por el plazo que determine, que no puede ser inferior a 1 año ni superior a 3. O sea, te dan un tiempo de portarse bien. Es como ese perdón condicionado, así como te tienes que portar bien en este periodo de tiempo. Durante dicho periodo no se reanuda el curso de la prescripción. Asimismo, durante el término por el que se prolonga la suspensión condicional del procedimiento, se suspende el plazo previsto. La resolución será apelable por el imputado y por la víctima y por el querellante. ¿Por qué? Ojo con esto, es un acuerdo del fiscal con el imputado. Puede que a la víctima no le caiga nada de bien que se suspenda el procedimiento. Al querellante tampoco. Entonces podrían apelar. Y no suspende, ojo, el derecho a perseguir por la vía civil. Ya, igualmente yo puedo perseguir la responsabilidad civil. ¿Qué condiciones pueden ser? Salen aquí en el 238. Residir en un lugar determinado, abstenerse de frecuentar determinados lugares. Por ejemplo, que viera un hurto y le prohibían ir así como, no sé, al mall. Ya no podía luego volver a ir al mall. Asistir a algún programa, pagar una suma, acudir periódicamente al Ministerio Público, fijar un domicilio u otras condiciones. También he visto unas que daban como a la Fundación Las Rosas. ¿Qué efectos procede la suspensión condicional? Dice que transcurrido el plazo que el tribunal hubiera fijado sin que la suspensión fuera revocada, se extingue la acción penal. O sea, si logras transcurrir este periodo de tiempo, cumples con las condiciones, o sea, se radica este derecho y se extingue la acción penal. Bien, con la suspensión condicional del procedimiento. Sí. Perfecto. Vámonos aquí al ladito derecho, vamos a ver los acuerdos reparatorios. Si están buscando esto en el código, ahora nos encontramos en el artículo 241. Aquí el acuerdo reparatorio es un acuerdo entre, como les puse, al imputado. Es un acuerdo al que va a llegar el imputado
por su parte con la víctima. Y en este caso, el acuerdo reparatorio también, al igual que la suspensión condicional, que es la suspensión se solicita al juez. Aquí el acuerdo reparatorio tiene que ser aprobado por el juez, o sea, el contenido de este acuerdo tiene que aprobarlo el juez. Estamos en marco del artículo 241 y este nos enmarca los requisitos para que proceda un acuerdo reparatorio. Primero, precedencia de los acuerdos reparatorios. El imputado y la víctima podrán convenir acuerdos reparatorios, los que el juez de garantía aprobará en audiencia, que se citará a los intervinientes para escuchar sus planteamientos y verificará que los concurrentes al acuerdo hubieran presentado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos. O sea, como todo acuerdo, el juez tiene que verificar que ellos hayan podido consentir a él. Los acuerdos reparatorios solo podrán referirse, y aquí están los requisitos. 1. A hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Entonces, puede llegar a un acuerdo reparatorio cuando el bien jurídico protegido, por ejemplo, es la vida. ¿Se puede llegar a un acuerdo reparatorio en un homicidio? No. Bienes jurídicos de carácter patrimonial. O sea, algún delito contra el patrimonio. No sé, el hurto, por ejemplo. O consistieren en lesiones menos graves o se trataran de delitos culposos. En consecuencia, de oficio a petición del Ministerio Público, el juez puede negar aprobación de acuerdos reparatorios en procedimientos que versen sobre hechos diversos de los previstos aquí, o si el consentimiento no apareciera libremente prestado o si existiera un interés público que prevalece por sobre el acuerdo. Efectos penales del acuerdo reparatorio. Una vez cumplidas las obligaciones contraídas por el imputado con el acuerdo reparatorio o garantizada debidamente la satisfacción a la víctima, el tribunal decretará el sobreseimiento definitivo. O sea, nuevamente extinguimos la acción penal una vez que se verifique que se haya cumplido con la obligación y por ende se extingue la responsabilidad penal del imputado. Eso. Ah, 245, otro artículo importante, que los tengo marcados. 245. Oportunidades. Más que plazos, hablamos de oportunidades. ¿Cuándo puedo pedir y decretar la suspensión condicional del procedimiento? Los acuerdos reparatorios podrán solicitar y decretarse en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. Si no se planteara en esa misma audiencia la solicitud respectiva, el juez puede citar una audiencia y pueden comparecer todos los intervinientes en el procedimiento. Una vez declarado el cierre de la investigación, la suspensión condicional y el acuerdo reparatorio solo podrán ser decretados durante la audiencia de preparación de juicio oral. O sea, en cualquier momento desde la formalización y si se cerró la investigación, en la preparación de juicio oral. Eso. Como una cosa poca. ¿Bien? ¿Se Espérame, entiende? tengo una duda. Dígame. Tengo una duda. ¿En qué momento desde que se declaró la formalización y después? Sí, artículo 245, oportunidad. Dice que se puede solicitar y decretar en cualquier momento posterior a la formalización de la investigación. 1. Si no se plantea en la misma audiencia la solicitud, el juez puede citar una audiencia y comparecen todos los intervinientes, si no lo pudiéramos plantear en la audiencia de formalización. Desde la audiencia de formalización hasta el cierre de la investigación. Si se cierra la investigación, la suspensión condicional y acuerdo reparatorio solo pueden ser decretados durante la audiencia de preparación de juicio oral, que era, si subimos aquí en el apunte, lo borré, eran en las etapas, nos íbamos a la etapa intermedia, preparábamos el juicio oral, o sea, en esa audiencia. Porque así nos seguimos al juicio oral propiamente tal. Eso, chiquillos, ¿bien? ¿Se entiende? Sí, Fernanda, muchas gracias. Sí, Ya. gracias. Yo sé que fue largo, espero que les vaya bien, de verdad.
Cualquier cosita, Tú no cualquier eres nuestra duda. profe, Fer, porque no eres nuestra profe. Te entiendo todo. Porque no me valora. Ah, no entiendo. No, qué bueno que se entienda, es la idea. Es la idea que se entienda. Qué bueno, Fer, porque me requete ¿no que vas a enviar el PPT? te lo mando por el WhatsApp. número? Por WhatsApp, por WhatsApp. Ay, gracias. ¿A quién se lo va a mandar? ¿En serio? No sé si ustedes son todos delegados, ¿no? Lo mando a ver al tiro, sí. Todos Ah, somos pero verdad que son delegados. 2 secciones.